Buen día. Nosotras pertenecemos al subgrupo número 2 del curso Seminario de Realidad Nacional 2, Salud Comunitaria. Mi nombre es Valentina McPherson y mis compañeras son Francini Vargas, Helen Senley y Jalen Naranjo. Y a continuación les vamos a presentar el tema Epidemiología del fenómeno social de las drogas. Primeramente, es importante conocer qué es el concepto de droga, y este no es más que un término coloquial que describe las sustancias psicoactivas, las cuales son aquellas que afectan los distintos procesos mentales del individuo que las consume, tanto procesos fisiológicos como bioquímicos. Las drogas son utilizadas desde el nivel médico hasta recreacional, por lo que pueden ser de tipo lícitas o ilícitas. Estas se pueden clasificar según la disponibilidad o la forma en la que son distribuidas en 4 categorías distintas, que son casi nulo control del Estado, reguladas para personas mayores de edad, con control médico y con control del Estado. Con respecto a la epidemiología, esta es una ciencia que estudia e indica la frecuencia, magnitud y distribución de una enfermedad, así como los aspectos que pueden favorecer o evitarla. Además de esto, también estudia la efectividad de los programas creados para el tratamiento y prevención de esta enfermedad. Dependiendo del objetivo de estudio, hay 3 tipos de epidemiología: la diagnóstica, la analítica y la experimental. A su vez, hay una serie de etapas que se deben seguir para el desarrollo de la misma: la empírica, la científica, la ecológica y la integradora. Esta puede ser utilizada para estudiar el fenómeno social que representan las drogas, tanto a nivel mundial como reducido y centrado en las Américas y en Costa Rica. Tomando en cuenta que el enfoque en este caso es el fenómeno social que representan las drogas, hay varios factores que pueden ser analizados, pero los que se han demostrado más determinantes son el nivel de pobreza, el factor económico y el género. En cuanto a la pobreza, se ha observado que hay una relación directa entre esta y el consumo de drogas, lo cual se debe a las diferentes situaciones de inequidad presentes en la sociedad, así como la segregación, represión, criminalización y prácticas estigmatizadas y moralistas a las que muchas veces se ven expuestas tanto las personas en condiciones de pobreza como aquellas que consumen drogas. Esto muchas veces se relaciona también con la baja escolaridad y escasez de oportunidades. El siguiente punto a considerar es el factor económico, puesto que al incluir las drogas tanto sustancias como medicinas, como también a drogas lícitas como el alcohol, en algunos países el cannabis y entre otras, estas representan un medio de desarrollo productivo y económico para estos países. Además de esto, el género también ha sido una variable estudiada en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, donde factores como la violencia de género, aspectos psicológicos, desigualdad y machismo marcan algunas diferencias en el consumo. Sin embargo, en algunos países estas diferencias se han vuelto menos marcadas con el paso de los años. Hola, mi nombre es Helen y les voy a comentar un poco acerca del Informe Mundial de las Drogas. Este informe lo reporta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En ella se logró observar que el consumo de las drogas se ha ido normalizando a lo largo de los últimos años, y esto es debido a que, según lo reporta el informe, en el 2020, alrededor de 284 millones de personas dentro del rango de edad de 15 a 64 años habían ingerido algún tipo de droga en ese año. Y si hacemos un análisis de su década, en el 2010 era aproximadamente de 226 millones de personas. Y con esto se logra evidenciar que en el lapso de la década del 2010 al 2020 se presentó un incremento del 26% en el número de consumidores de algún tipo de droga. Ahora, como todos sabemos, alrededor del mundo existe una gran variedad de drogas. Por ello, el tipo de droga que más se va a consumir va a ir cambiando de una región a otra. Y esto es debido a que depende mucho de las condiciones favorables del suelo y del clima donde permitan el cultivo de algún tipo de especie de droga. Así también están las políticas de la nación, ya que existen ciertos países donde han establecido dentro de sus leyes la prohibición o la legalización del uso de algún tipo de droga en específico, y también la disponibilidad de la droga en la zona, donde eso está más relacionado a qué tan común es el tráfico de drogas en alguna región en específica. Ahora, en la imagen se puede observar las principales drogas que se consumen alrededor del mundo y el número de consumidores que se llegaron a reportar en el 2020. En primer lugar, se encuentra la cannabis con 209 millones de personas. Seguido ya están los opiáceos con 61 millones de personas, luego las anfetaminas con 34, cocaína con 21 y la éxtasis con 20 millones de personas.
Y bueno, algo importante a destacar es que la cannabis sigue siendo la droga que más se consume a nivel mundial, pues según el Informe Mundial de Drogas del 2016, la cannabis también se ubicaba en primer lugar como las drogas que más se consumían alrededor del mundo, con 192 millones de personas. Ahora, las razones por las cuales se cree que la cannabis sigue conservando ese puesto es debido al crecimiento demográfico, donde se cree que ante el incremento de la población también va a aumentar el número de consumidores en cannabis. Y otra de las razones es porque en ciertos países ya se ha dado la legalización del uso de cannabis, es decir, no se requiere una prescripción médica para poder eh, conseguirla. Por lo tanto, esto ha ocasionado que se haya incrementado el consumo de esta droga diariamente. Ahora, a través de diversos estudios, se ha logrado observar de que las drogas como tal no son completamente malas, ya que estas han llegado a contribuir en ciertos aspectos positivos dentro del campo de la salud. Sin embargo, el consumo sin una prescripción médica y sin una dosis controlada puede traer consecuencias severas en la salud de las personas, al grado de conllevar a la muerte, ya sea una muerte directa o una muerte indirecta. En el caso de lo que será una muerte directa, está relacionado a aquellas que ocurren a causa de una sobredosis. Y en la imagen se puede observar como un estilo de gráfico donde demuestra las cifras de muerte directa por consumo de drogas según la edad en el lapso de 1990 al 2019. Y en lo que será la muerte indirecta, se caracteriza por ser la manifestación de alguna enfermedad a causa del consumo de drogas, donde puede ser enfermedades como hepatitis C o VIH, donde el principal factor de riesgo de esto es el uso compartido de jeringas para introducir las sustancias al cuerpo. Y también se observa una imagen donde muestra como un estilo gráfico de cifras de muerte indirecta por el consumo de drogas según la edad en 1990 al 2019. Y bueno, en ambos gráficos permiten evidenciar y alertar la necesidad de implementar medidas para prevenir y solventar la problemática del consumo de drogas, ya que desde hace mucho tiempo las cifras de muertes van ascendiendo, casi que se observa muy poco cuando estas descienden. Y con el pasar de los años se ha logrado observar de que el grupo predominante que tiende a fallecer es dentro del grupo de edad de 15 a 49 años. Bueno, según los datos proporcionados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se indica que los hombres consumen más sustancias ilícitas en comparación a las mujeres. Y esto se puede observar en la imagen donde se demuestra el porcentaje de consumidores de droga en una región según su sexo. Y bueno, algo importante y curioso a destacar de esto es que en el caso de las anfetaminas, las mujeres son las que tienden a ingerirla más que los hombres, ya que una de cada dos personas que consumen este tipo de drogas es una mujer. Y en cuanto a lo que serían las edades, la población más predominante a consumir las drogas serían los adolescentes. Y al grado de que se ha logrado tener registro de que hoy en día las generaciones están introduciendo a su organismo altos niveles de drogas, donde están llegando a superar los que se utilizaban en las generaciones anteriores. Y las razones por las cuales las personas se vuelven susceptibles al consumo de este tipo de drogas es debido a los factores sociales y económicos. En el caso de lo social, se encuentra muy relacionado a lo que sería la presión e influencia de la sociedad, puesto que esto depende mucho de cómo se encuentran las relaciones dentro de la familia, también si la persona ha presentado algún tipo de violencia, discriminación o también por una mala influencia de las personas en las cuales se rodea diariamente. En el caso de lo que sería el factor económico, radica mucho en las condiciones económicas porque lamentablemente existen ciertas regiones donde todavía hay pobreza y hace falta de oportunidades. Por lo tanto, las personas tienden a entrar dentro del vicio de las drogas como una forma para refugiarse y además de ingerir las drogas, también se van a incorporarse en lo que sería en la producción y la distribución de estas drogas para poder mejorar sus condiciones económicas. Y en este caso se hace mención de la pandemia del COVID-19, dado que ese es uno de los eventos más recientes que ha llegado a influir de diferentes maneras en la vida cotidiana de las personas, puesto que se ha tenido que acatar las órdenes sanitarias de aislamiento para llegar a evitar la transmisión de la enfermedad.
Y bueno, para muchas personas ha sido muy difícil adaptarse a este nuevo estilo de vida, llegando a ocasionar ciertos problemas en la salud mental de ellos. Esto llegó a conllevar a que las personas tendieran a consumir drogas, principalmente las benzodiazepinas, ya que estas llegan a actuar como un estilo de tranquilizante. Y bueno, había muchas personas que estaban bajo tratamiento para llegar a dejar de hacer uso de las drogas. Sin embargo, estos llegaron a tener una recaída durante la pandemia del COVID, y esto se llegó a evidenciar en ciertas partes de América del Norte, Europa y en África. Y como dato curioso es que según el Informe Mundial de las Drogas del 2022, se indica que no se llegaron a registrar nuevos consumidores de droga, las cuales generalmente tienden a ser adolescentes. Esto es debido a que el aislamiento social ha impedido realizar eventos sociales, que son los lugares donde generalmente los distribuidores de drogas introducen a las personas al mundo de las drogas como tal. Esto se puede ejemplificar como en bares, discotecas o en escuelas como tal. Y además, al estar en aislamiento, la mayoría de los jóvenes estaban constantemente bajo la supervisión de los padres, por lo que esto también llegaba a dificultar la accesibilidad a las sustancias. Para continuar nuestra presentación sobre este fenómeno epidemiológico, vamos a observar un poco sobre lo que nos comenta el informe en las Américas. El mismo menciona que existe una población aproximada de 1.000 millones de personas. Todas estas personas se encuentran expuestas al riesgo del uso, el abuso y la dependencia de las drogas. Pero ¿cuáles son estas drogas? Según este informe, las drogas que más se consumen en las Américas son el tabaco, los cigarrillos eléctricos, el cannabis, el alcohol e inhalables, tranquilizantes sin prescripción médica, la cocaína, el PVC y crack, así como sustancias psicoactivas, NSP, opioides y benzodiazepinas. En este mapa de las Américas podemos observar una amplia gama de prevalencia de consumo de alcohol. En 5 países de América del Sur y el Caribe, más del 75% de los estudiantes de secundaria han consumido alcohol en algún momento de su vida, mientras que en El Salvador y Venezuela la proporción se reduce a un poco más del 30%. Por otra parte, más del 50% de los estudiantes de enseñanza secundaria en Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Dominica, Granada, Paraguay, San Vicente y las Grandinas, Santa Lucía, Surime y Uruguay ha consumido alcohol durante el último año. Es así como se menciona también la prevalencia en el último año en las Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, San Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, la cual oscila entre un 40% y un 50%. Las tasas más bajas de consumo son de un 20% o inferiores, las cuales se observan o han sido registradas en Ecuador, El Salvador y Venezuela. El consumo de alcohol entre estudiantes de enseñanza secundaria aumenta rápidamente a medida que la edad también aumenta. En este gráfico que tenemos en pantalla podemos ver cómo la prevalencia del último mes de que se hizo el estudio, el consumo del alcohol había aumentado de acuerdo a los grados cursados. Indica un orden creciente por edad de los estudiantes desde los 12 y 13 años, 15, 16 años y 17 y más años, según ya sea que estén en octavo, décimo y doceavo grado. En la mayoría de los países el consumo de alcohol se incrementa notoriamente a partir del 10º grado, para continuar incrementándose hacia el 12º grado. Sin embargo, hay excepciones como Belice, Guyana, San Kitts y Nevis y San Vicente y Granadinas, en las cuales el consumo entre los adolescentes escolarizados del 7º grado es superior o igual a sus pares del curso siguiente. Ahora bien, cuando dividimos el consumo según sexo, existe, según este informe de las Américas, en 10 países
las mujeres presentaban una prevalencia levemente más alta que sus pares varones, y en 5 países los varones superan a las mujeres en 5 puntos porcentuales o más. En el resto de los países los varones tienen una prevalencia levemente mayor que las mujeres. En términos generales, el consumo es muy igualitario entre hombres y mujeres. Habría que tomar con pinzas la sustancia ilícita que se está consumiendo, así como el sector de la población que se quiere analizar. Muy importante cuando hablamos sobre epidemiología mencionar las edades. Realmente no hay un rango de edad definido, pero para efectos de estudios se suele segmentar a las poblaciones. En los siguientes países realmente varían el rango de edad. Por ejemplo, en Argentina las poblaciones que se tomaron para ciertos estudios iban de 12 a 65 años, en Canadá de 15 a 64, en Estados Unidos población de 12 años y más, y Uruguay población de 15 a 65 años. En el caso de Brasil, la última encuesta en estudiantes de enseñanza secundaria incluyó a la población estudiantil de 10 a 19 años en 27 capitales federales. Según el Informe de Situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas, en el año 2019 en nuestro país se visualiza con mayor facilidad el papel que juega el tabaco en la iniciación al consumo de sustancias psicoactivas, ya que con un 37,6% de incidencias es considerada la nicotina como la droga de entrada. Esto debido a que su disponibilidad y legalidad representa un riesgo como sustancia psicoactiva de inicio en la población en general. Por esta razón, es importante reforzar los esfuerzos preventivos con la finalidad de aumentar la edad en la cual las personas inician su consumo. Cabe mencionar que, según la legalidad de la sustancia, el alcohol posee un comportamiento similar al del tabaco, pero en donde el consumo prevalece con mayor frecuencia. Por otro lado, en cuanto al consumo de psicotróficos y estupefacientes de uso médico sin prescripción, es posible observar un incremento del 2,1% en tranquilizantes y del 0,4% en estimulantes. Con respecto a las tendencias del consumo para sustancias psicoactivas ilegales, la marihuana es la sustancia de mayor prevalencia, constituyéndose en la tercera sustancia más consumida en términos generales. Se ha determinado que el periodo que representa el inicio del consumo de sustancias psicoactivas en Costa Rica es la adolescencia tardía, iniciando con el consumo de tabaco a los 16,2 años, el alcohol a los 17,8 años, la marihuana a los 18,1 años y la cocaína a los 20,1 años. Y se observa además que existe un adelanto en estas edades si solo se consideran a estudiantes de secundaria. Lo anterior se muestra alarmante, ya que indica que un alto nivel de la escolaridad no garantiza un bajo riesgo al consumo de estas sustancias y que aspectos como alta oferta de las mismas y presión de los pares pueden colocar al sistema educativo como factor determinante. Recapitulando de manera de resumen, es importante destacar que sin importar que el fenómeno social que representan las drogas sea analizado desde una perspectiva global o bien en las Américas y en Costa Rica, los factores sociales que se han visto determinantes en la susceptibilidad al consumo de drogas mantienen una homogeneidad, siendo más o menos influyentes dependiendo de cada país, pero igual siendo importantes de tomar en cuenta al analizar esta epidemiología. Además de esto, se puede observar que a nivel mundial, las drogas más consumidas son el cannabis, los opiáceos, anfetaminas, cocaína y éxtasis, mientras que en las Américas el tabaco, cannabis, alcohol e inhalantes, y en Costa Rica el alcohol, el tabaco y el cannabis, siendo el cannabis el más consumido a nivel global. Esto puede confirmar que el territorio geográfico analizado tiene un efecto sobre las drogas principalmente consumidas, al tener en cuenta factores como calidad del suelo, disponibilidad de la droga y políticas de la nación. A nivel general, se tiene que existir un mayor consumo de sustancias ilícitas por parte de los hombres y un mayor consumo de tranquilizantes por parte de las mujeres, colocando al género como una determinante social en cuanto al consumo de drogas. Con todo esto se ha podido evidenciar un aumento en el consumo de drogas en los últimos años y más que todo en personas adolescentes. Por eso resulta necesario el refuerzo de ciertas políticas relacionadas con el tema y donde exista un control más estricto en cuanto a la prescripción y venta de medicamentos y otras drogas. Además, se debe implementar un trabajo articulado entre instituciones tanto nacionales como internacionales
para poder frenar la distribución de drogas ilícitas e impulsar programas preventivos y de apoyo para así crear conciencia en la sociedad sobre los riesgos tanto de salud como sociales y económicos que el consumo incontrolado de drogas puede causar. Por otra parte, también es responsabilidad de los ciudadanos el contribuir activamente como sociedad para reducir el número de personas consumidoras de drogas, aplicando estrategias como procurar un ambiente sano y seguro en la comunidad, creando charlas informativas en centros educativos y programas de ayuda para personas que presenten un grado de dependencia a estas sustancias psicoactivas. Muchísimas gracias por la atención brindada. A continuación, nuestras referencias.